Señor siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros porque lo necesitamos cada día. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor nuestro Padre y a nuestro amado Señor Jesucristo por permitirnos estar en este momento, este día. Así como decía el pastor, porque ya desde antes de la fundación del mundo el Señor sabía que este día 2 de noviembre íbamos a estar los que estaban aquí, a escuchar esta palabra. Escuchar una palabra que tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, algo que nos toca a nosotros todos los días. Y que en un momento yo lo miraba y yo decía, Señor, pero ¿cuántas veces yo fui así? ¿Por cuántas veces, Señor, yo no te escuché? ¿O cuántas veces me faltó la fe? ¿O cuántas veces quise hacer y obrar conforme a lo que yo quería y no lo que dice tu palabra? Y tiene que ver con la ansiedad. En estos tiempos es muy común escuchar la palabra ansiedad y depresión. Son dos cosas con las que lidia el ser humano en la actualidad. Y en parte es porque, no como en tiempos antiguos, que todo el mundo tenía una jornada que cumplir, todo, desde el más pequeño de la casa hasta el más grande, tenía una función, tenía una misión en su hogar. ¿Por qué? Porque el 90% del tiempo de las personas estaba dedicado a buscar lo necesario para el sustento diario, el día a día. Todos tenían que trabajar en la casa para tener la comida disponible, todos tenían que trabajar para recolectar, todos tenían que trabajar para mover mercancía, todos tenían que trabajar para la limpieza de la casa, había que trabajar para buscar el agua, porque no es como ahorita que usted abre la llavecita de su baño o de su grifo y ahí sale agua. En aquellos tiempos no había que ir a los pozos muchas veces estaban muy lejos de donde estaban las personas, ¿sí? Y eso fortalecía el carácter de la gente. Y eso hacía a las personas fuertes con respecto a las cosas que le venían o que podían llegar, porque la vida era dura en ese aspecto. Por eso es que cuando hoy en día alguien me dice, sobre todo yo que trabajé mucho tiempo con jóvenes, por mi trabajo como docente, y llegaba y me decía, es que todo es muy duro. Yo miraba y me ponía a pensar en aquellos tiempos y yo decía, si esto es duro para estos chicos, en estos tiempos donde tienen todo a la mano, ¿cómo serían estos chicos en aquellos años? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían? ¿Cómo vivirían esos chicos en esos años? Y entonces ahora todo, inclusive en el mundo cristiano, vamos a tratarlo con el psicólogo, vamos a tratarlo con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque es necesario controlar esa ansiedad y esa depresión. Y llega el psiquiatra y la mayor parte de las veces lo que pretenden para controlar la ansiedad y para controlar la depresión es la pasta. ¿Y qué hace la pasta? La pasta lo que hace es tranquilizante. Te duerme. Si te duermes, no puedes tener depresión. Si te duermes, no puedes tener ansiedad. Estás dormido. Estás sedado. De eso se tratan los antidepresivos modernos y de eso se trata los ansiedad moderna. Y usted escucha incluso dentro de acá del mundo cristiano personas que dicen, no, hay que llevarlo al psicólogo. Y hay psicología cristiana, que también ha surgido la psicología cristiana. Váyase, sí, es que también existe la psicología cristiana. Lo que pasa es que no hemos entendido realmente, cuando uno verdaderamente, el Señor le habla, y uno se pone atento a escuchar, y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Cuando uno escucha atentamente la voz del Señor, entonces uno entiende lo que uno debe hacer. ¿Por qué? Porque lo escribió. Es a través de todas esas personas que escribieron estos libros que están acá. Él nos enseña cómo vivir todos los días. Esto no es nada más un libro histórico, esto no es un libro nada más para aprender de anécdotas, esto no es un libro de religioso, esto es un manual de vida. Y muchas de las cosas que están acá nos muestran cómo fueron el comportamiento de muchos hombres que fue censurado por el Señor y por qué fue censurado por el Señor. ¿Y qué debemos hacer para no repetirlo? ¿Qué debemos hacer en cada una de esas situaciones que se nos pueden presentar? Porque estas personas de las cuales habla este libro también fueron personas como cualquiera de nosotros. Y vivieron también en esos tiempos dificultades, vivieron tantas cosas difíciles. Hoy en día la angustia que tengo es que me van a cortar el internet.
Oye, no tengo ansiedad porque es que me falta comprar esta salsa y no me gusta la otra. O sea, hay cosas que uno dice, hermano, ¿qué estamos viviendo? Hermano, ¿qué estamos viviendo en estos tiempos? Hoy el mensaje trata de eso. Acerca de cómo la ansiedad y la depresión pueden hacernos daño. Pero no está solamente el problema. Está la solución a través de los ojos de Jesús. A través de las palabras que nos dio Jesús para que nosotros pudiéramos vencer esa ansiedad y venciéramos esa depresión. La depresión normalmente tiene un origen fundamental. El querer vivir en el pasado. El querer reentrar en el pasado y vivir de lo que fuimos en el pasado. De ahí viene la mayor parte de la depresión. Hay otra parte de la depresión que viene por lo que no se tiene. Eso también ocasiona depresión. Siendo totalmente desagradecido con toda la bendición que el Señor nos da. Y la ansiedad es que queremos convertirnos en dioses. ¿Por qué? Porque queremos controlar el futuro. Queremos controlar lo que ya no es. Por eso es que una de las palabras muy asociadas a la ansiedad es la preocupación. ¿Qué es preocuparse? Oye, ya meterse en la cabeza cosas que todavía no han ocurrido. Y angustiarse por ello. Vamos a ver en algunos pasajes de acá, de la hoja de hoy. Primero, cómo se manifiesta esa ansiedad y esa depresión y qué significa. Y luego vamos a ver el remedio maravilloso, la vitamina Jesucristo, que es la que realmente, la pasta de Jesucristo, que es la que realmente nos va a quitar esa ansiedad. Esa es la verdadera pasta que usted necesita tomar todos los días. Sí, Señor. ¿Y cómo es importante mantener la fe? Porque uno de los problemas más grandes que hay con respecto a la ansiedad es precisamente la falta de fe. Vamos al primer libro de Samuel, primera de Samuel 13, versículos del 8 al 14. Y dice así, esta es la hoja, lo pueden buscar en la hoja. ¿Cómo? Primera de Samuel 13, versículos del 8 al 14. Dice así, y él esperó 7 días, está hablando del rey Saúl en ese tiempo, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Me pongo en contexto, pongo un poco en contexto de esta lectura. El rey Saúl tenía una pelea casada con los filisteos. Los filisteos se habían reunido en gran número en ese sector que se llamaba Micmas, ¿sí? Cerca de donde estaba el pueblo de Saúl. Resulta que a través del profeta Samuel le dijo a Saúl, oye, espera que yo llegue, que le ofrezca la ofrenda al Señor para que seas bendecido y tengas la victoria sobre el pueblo filisteo. ¿Qué ocurrió? Resulta que Saúl hizo varias cosas mal. Lo primero, se puso a reunir todo el pueblo muchos días antes de que llegaran los filisteos. Eso no era lo que tenía que hacer. ¿Qué ocurrió? Aquellos hombres del ejército de Saúl, cuando vieron que los filisteos se reunieron con una gran cantidad de carros de guerra y hombres, muchos se empezaron a tener miedo. Pero él, en vez de confortarlos y decirles que el Señor estaba de parte de ellos, pues enmudeció extrañamente. Y la gente, la gente de las tropas de Saúl empezaron a desertar. Y como vio Saúl que la gente se acumulaba y que Samuel no llegaba a hacer el sacrificio, ¿qué le entró? Ansiedad. Yo tengo que controlar lo que va a pasar.
No, este hombre no va a venir. Este hombre no va a venir y yo tengo que hacer mi esfuerzo, tengo que agradar a Dios. Agarró y hizo un sacrificio para lo cual él no estaba facultado. Él era rey de Israel, pero no era el sacerdote de ese momento. Él no era quien podía ofrecer ese sacrificio por obediencia al Señor. Y agarró y hizo el sacrificio. Cuando ve que Samuel llega, una vez que él hace el sacrificio, se trató de justificar. No, es que mira, el ejército se me está yendo y esta gente me va a invadir y yo voy a ser derrotado. Habiendo escuchado de los labios de Samuel que él iba a tener la victoria sobre esos filisteos. ¿Qué le entró a Saúl? Ansiedad. Él quiso controlar el futuro que ya Dios había determinado. Ya Dios le había dado la victoria. Parece que él no hubiese escuchado la historia de Gedeón y sus 300 hombres. Sus 300 hombres. O sea, así fuese sido con 3 guerreros, él hubiese vencido a los filisteos, porque era el poder de Dios el que le iba a dar la victoria. No era su mano, no era su ejército, no era la cantidad de hombres la que iba a vencer a los filisteos. Era el poder de Dios. Y él lo sabía. Él lo había escuchado tantas veces. Pero se le presentó la ansiedad. ¿Y qué fue la ansiedad? Hacer lo que él quería hacer. Se asustó, le faltó la fe. No era un hombre de fe, porque si él hubiera sido un hombre de fe, él hubiese entendido que así fuesen 3 guerreros los que estaban con él, hubiesen vencido a los filisteos. Y aparte de la falta de fe, se quiso autojustificar. ¿Qué ganó Saúl con esa actitud? Perdió el reino. No perdió esa batalla, porque ya el Señor había dicho que él iba a ganar esa batalla. ¿Qué perdió Saúl? Perdió el reino. Le dijo, ya tu reino no va a ser confirmado. Se lo voy a entregar a otro hombre que tiene su corazón entregado a mí. Estaba hablando de David. Estaba hablando del rey David. Entonces nosotros podemos observar acá cómo la ansiedad muchas veces también es una gran falta de fe. Una gran falta de fe. Eclesiastés dice que lo que va a ser, va a ser. Es más, lo que va a ser ya fue. Porque el Señor ya lo determinó. Entonces nosotros, por más que querramos torcer el futuro, no podemos hacerlo. Es que ni siquiera los espíritus malignos pueden torcer el futuro. Lo que Dios ha determinado que va a hacer, eso va a ser. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la fe en que el Señor va a obrar conforme al bien de cada uno de sus hijos. Amén. Nosotros no podemos caer en esa ansiedad que es falta de fe. Que hay que tener obediencia. Manuel, ¿me puedes leer Hechos 5:29? La fe fundamental es obedecer a Dios, antes que nada, y no al hombre. Hechos 5:29. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos entendiendo cómo es el negocio. Si a mí Dios no me dice algo, yo no tengo por qué contradecir. Si a mí Dios no me manda a hacer X o Y, yo no tengo por qué hacer porque a mí me provoca. Nosotros debemos obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Muchos me dirán, pero es que Dios no habla conmigo. ¿Cómo que no habla contigo? Y entonces cuando tú lees la palabra, ¿qué hace contigo? Y está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y yo sé que en el silencio Dios muchas veces nos habla. Pero es que somos tan tercos que nos negamos a escuchar. Duros de corazón. Luego, dice Lucas 12, del 13 al 21. Vamos a ver otro ejemplo de ansiedad. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre,
¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús dice que yo no vine a eso. Y le digo, mirad, mirad lo que es importante, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Sí? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Ahí se angustió. Y dijo, esto haré. Pensó y se ocupó. Derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Veamos el contexto de esta parábola que Jesús está diciendo. Este hombre estaba ansioso. ¿De qué estaba ansioso? De ver cómo guardar todas las riquezas que había acumulado. Ese hombre estuvo ansioso toda su vida, porque a lo mejor lo único que hizo fue trabajar para enriquecerse. A lo mejor lo único que hizo en su vida fue vivir día tras día, tras día, tras día, y producir, para almacenar, guardar. Pero ¿guardar para quién? ¿Por qué? Porque llegó un punto en que dijo, bueno, ya tengo tanta riqueza que seguía adelantándose en el futuro. No, yo voy a hacer unos graneros gigantes porque ya hasta aquí paro. Ahora me voy a sentar y voy a agarrar y voy a parrandear, voy a vivir la vida. Ya trabajé bastante, ahora voy a vivir la vida. ¿Qué le dijo Dios? Necio. Porque no viviste cada uno de tus días como si fuera el último. Porque viviste tu vida no para buscar mi presencia, sino para forrarte en plata. Porque no sabes que yo soy el que decide cuándo se vive y cuándo se muere. Porque yo soy el que hace que se mueva hasta lo más mínimo, la más mínima partícula que se mueve en el aire. Yo la controlo. Y tú pretendías controlar tu futuro. ¿Por qué? Por avaricia. Por avaricia. La avaricia es ese deseo incontrolable de tener. Así no usa, pero quieres tener. O sea, te consigues un carro, no, yo no quiero este, yo quiero 4. No, pero es que ya tengo 4 carros, no, es que no me sirve el carro, no, es que quiero un avión. No quiero un avión, no, ahora voy con un cohete para ir para la luna. Sí, el avaricioso nunca está conforme con nada. O sea, siempre lo que tiene es a menos. Todo lo que tiene es a menos. Y siempre quiere tener y más. Y cuando alguien le dice, oye, vive la vida. ¿Qué le dice? No, tú eres un conformista. Tú lo que eres es un conformista. No. Porque para nosotros lo que creemos en Dios, lo que tenemos en nuestro corazón, el Señor Dios es nuestro proveedor. Amén. Él es nuestro proveedor. Y como decía el pastor, o sea, es que Dios no nos llamó a ser pobres. Y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Y mucho más, mirando nuestro corazón. Si ve que en nuestro corazón hay disposición de dar, también Él nos va a dar más. Porque Él sabe que esa riqueza que Él nos da no se va a quedar estancada ni se va a convertir en un punto de avaricia. Por eso es que las personas no pueden vivir ansiosas de qué es lo que van a tener. De que, oye, si no tengo esto, me va a pasar algo. No. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Viva cada día con gozo. Viva cada día como si fuese el último que va a tener en la tierra. Viva cada día pensando en que Dios le va a suplir en toda su necesidad. Y cuando digo en toda su necesidad, es toda. Porque muchas veces pensamos que la única necesidad que tenemos es de plata. A veces en nuestro corazón parece que la única necesidad que tiene el hombre moderno es de dinero. Hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen verdadera paz en su vida?
Amén. 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 ¿No es la paz en la vida una necesidad? ¿Cuántas personas necesitan salud porque no tienen salud? Están forradas en plata y no pueden hacer nada con el dinero porque no les puede comprar la salud. Nosotros estamos vivos y sanos todos los días. Amén. Amén. ¿Acaso no es la salud también una necesidad? Las necesidades no son solamente de dinero. Hay personas que sufren porque no viven afecto en su vida. El afecto es una necesidad, aunque usted no lo crea. Muchas personas no entienden ni comprenden eso, entonces piensan que la única necesidad que tienen es de dinero o de otras cosas, que entonces se convierten en el llenadero de esa necesidad. Entonces me siento mal, recurro a la paz. Me siento vacío, recurro a las mujeres. Me siento vacío, recurro al licor. Me siento vacío, recurro a la droga. Todo eso le va a dar a usted una sensación de paz momentánea. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer es alterar lo que hay dentro de su sangre, lo que hay dentro de su mente. Pero cuando el efecto se acabe, el vacío llega y llega más grande. Mucho más grande de lo que era. El único que puede llenar todos los vacíos y faltantes que usted tiene en su corazón es Jesús. Amén. Amén. No hay más nadie. No hay médico, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay droga que le pueda llenar los vacíos más que Jesús. No hay persona que pueda llenar sus vacíos. No hay nadie que pueda llenar sus vacíos. Maldito el hombre que confía en el hombre y deposita su confianza en él. Hermano, es cierto. Si usted tiene vacío, llévelo al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos de manera muy sabia: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Entonces, ¿en quién van a buscar paz? ¿En quién buscamos paz? Las necesidades no son solamente de dinero. Por eso, sabiamente Jesús nos vuelve a citar en los evangelios, cuando Él dice que hagamos tesoros en el cielo. Porque donde está nuestro tesoro está el corazón, porque allí en el cielo la polilla del orín no corrompe, no daña nada. Eso es eterno. Ese es el tesoro de la paz, hermano. Puede forrarse de toda la plata que tiene. Si no tiene paz, no va a vivir bien. Solamente Jesús puede darle la paz. Él le dijo a sus discípulos: yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le hace bien. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos pensamos que la paz es un proceso de paz. A mí no me va a pasar absolutamente nada. No. La paz que yo tengo con Jesús es que a pesar de que el mundo a mí se me venga encima, yo sigo gozoso pensando en su palabra y en su poder. Amén. Esa es la verdadera paz. Porque la otra paz es la paz de los sepulcros. Esa es la otra paz. Ahí sí. ¿Quién lo molesta? Después de muerto nadie lo molesta. Pero la paz, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, es esa que tenemos cuando tenemos el mundo encima y aún así confiamos en que el Señor está con nosotros. Por eso cito, pastor, usted puede leernos Habacuc 3 del 17 al 18. El profeta lo sabía. Y esta es la paz que dice Jesús. Habacuc 3, 17 al 18. Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca y en alquiles haya frutos, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entendemos cuál es la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la que nos ofrece Jesús. Aunque la higuera no florezca, lo que está hablando Habacuc es de todo lo material. Aunque me falte todo lo material en mi vida, con todo, yo me gozo en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña a nosotros Jesús en esta palabra, en esta parábola. Continuamos. Dice el apóstol Santiago, Santiago 4, 13, 16. Hablamos de Santiago, el hermano del Señor, que se convirtió en el obispo principal en Jerusalén. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allí un año, y traficaremos, y ganaremos. ¿Aparece Dios por algún lado allí? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia, toda jactancia semejante. ¿Por qué? Otra vez la ansiedad. Yo quiero controlar el futuro. Y nosotros no controlamos el futuro. Solo Dios tiene el poder de modificar a su voluntad lo que Él quiere que quede en nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. Por eso es que dice Santiago, sabiamente, es que si Dios quiere, en la voluntad de Dios haremos o dejaremos de hacer. Y no preocuparnos por lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana. Porque no sabemos qué va a ser. Y sobre todo, porque nosotros no sabemos qué va a ser de nosotros cada día. Nosotros no somos inmortales. La muerte es un espíritu y es la suerte. Y en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Bendita sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Él es el que tiene la potestad de hacerlo. ¿Entienden por qué nosotros no podemos augurar lo que va a ocurrir en el futuro? Porque es que nosotros mismos ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a estar en esta tierra. No lo sabemos. ¿Eso tiene que causarnos miedo? No, todo lo contrario. Eso tiene que dar a nosotros la confianza de vivir plenamente la vida que Jesús nos enseñó a través de su palabra, para que seamos dignos de estar en su presencia en el momento que Él sea que nos llame. No solo eso, no se trata solo de la muerte, es que nosotros estamos esperando bajo una promesa, que es el arrebatamiento del Señor, y tampoco sabemos el día y la hora. ¿Me entienden por qué? Inútil, como dice esta palabra en griego, porque está bien en el griego, fatuo, o sea, necio. Tratar de programar en el futuro cuando nosotros ni siquiera sabemos qué va a ser el día de mañana. No lo sabemos. O sea, no nos volvamos ansiosos por cosas que no han ocurrido todavía. Descansemos en el Señor Jesucristo. Descansemos en que Él va a orar conforme a su voluntad y al bienestar de cada uno de nosotros. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ocurren son para Dios. Todas, absolutamente todas. A las que no nos gustan, fortalecen nuestro carácter. Las que nos agradan, nos ayudan a vivir plenamente el reino de Dios en esta tierra, que es lo que dice en su palabra. Y aquí viene el remedio. Este es el remedio que nos da Jesús. Está en Mateo 6, del 25 al 34. Ahí mismo en la hoja lo tiene. Él lo puede leer en la hoja y lo tiene. Porque solamente el Señor no me dice a mí cuál es el problema. Me dice también cómo lo podemos resolver. Vean este mensaje y saquémosle todo el provecho. Yo sé que muchos conocen este pasaje, pero el día de hoy es bueno digerirlo para de verdad aplicarlo en nuestras vidas. Yo pasé realmente de vivir sin poder dormir a veces en las noches por pensar en qué iba a pasar el día de mañana o qué iba a hacer el día de mañana, y aprendí a descansar en Él con este pasaje.
este pasaje para mí, por lo menos en mi vida, y trato de vivirlo día a día. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué él dice esto? Porque nosotros fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son más o menos 45 centímetros. ¿Cuántos de nosotros, después que tenemos 25, 30 años, le puede añadir medio metro a su estatura? ¿Ah? Pregunto. ¿Quién conoce el método para que le añadamos a nuestra estatura medio metro? ¿Hay forma? Antes se encoge uno. Antes uno se encoge más que porque ya a medida que pasan los años, pues uno va doblando la cerviz. Entonces, ¿por qué se afanan? Dice acá, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Eso es típico de la juventud ahora. Uy, no, yo no tengo ropa. No, me falta ropa. Y usted abre el closet de esa persona que se queda de que no tiene ropa y tiene hasta para regalar. No, pero es que eso no me gusta. Pero no es porque no ha recibido bendiciones de ropa. ¿Sí? Considerad los lirios del campo, dice Jesús, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Los lirios son flores, son plantas. Y por el vestido, considerad los lirios del campo que no trabajan ni hilan, pero os digo, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Cuando han florecido los lirios en los campos donde están, es algo espectacular. No hay ningún traje en este planeta que se parezca cómo se ven unas flores que acaban de florecer. En el mundo de colores, hay un paisaje con flores de colores maravillosos. Y usted no sabe cuáles son. Y usted se admira a esas flores. Y muchas mujeres les gustaría tener vestidos con esas flores. O tener algo similar en belleza en sus vestidos. A veces han tratado de imitar eso, pero lo que queda pues no tiene nada que ver con el verdadero color vivo que tiene la naturaleza. Lo han tratado de plasmar, pero no ha habido forma. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno, Dios la viste así, cuando está la hierba recién salida, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿qué es la ansiedad? En definitiva, Jesús está dando el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? La falta de fe. Él está tocando el punto. La ansiedad no es más que falta de fe. No os afanéis. O sea, afanar es como estar acelerado. O sea, sin sosiego, todo lo quiero ya. Oye, me va a pasar esto, oye, no voy a tener esto. Eso es el afán. No os afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, cuando él hablaba de los gentiles, él hablaba del pueblo que no era creyente, ¿sí? En ese momento, pues los gentiles todavía no creían en el Señor. Pero todas las palabras de los gentiles habla de todas las personas. Buscan estas cosas. Les explico, como en un principio les dije cuando comencé esta palabra. En aquellos tiempos, el 90% del tiempo de las personas estaba dedicado a satisfacer las necesidades diarias. Necesidades que para nosotros hoy son comunes. ¿Sí? Aquel entonces no. Incluso, a veces en una familia había una o dos personas que eran cazadores. ¿Qué serían esas personas? A cazar el almuerzo o la cena. Así como se lo estoy diciendo. Ahorita yo no cazo la cena ni el almuerzo. Yo voy para el supermercado, compro lo que necesito y ya, se acabó. Esa es la cacería que yo hago. Sí, pero en ese tiempo era dedicado casi todo al sustento diario. Entonces, por eso es que él hablaba así de esta gente. Entonces, los gentiles hacen esas cosas, todo el mundo hacía esas cosas en ese tiempo. ¿Sí?
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas. Dios conoce su necesidad. Dios conoce nuestras necesidades, inclusive mucho antes de que usted le pida algo. Pero ojo, fíjense que es la palabra necesidad. ¿Sí? Él sabe cuál es su necesidad. Puede ser que su necesidad sea el alimento, puede ser que su necesidad sea el techo, puede ser que su necesidad sea la salud, pero Él ya conoce esa necesidad. ¿Por qué piensa mucho entonces en autosuplir yo esa necesidad cuando yo tengo un Padre tan generoso que no solo la conoce, sino que la suple? ¿Por qué soy incapaz de creer que Él puede suplir también mi necesidad si he confiado verdaderamente en Él? Jesús es el clavo en este pasaje. Él nos está enseñando que la ansiedad no es más que falta de fe. Es todo. Es tan simple, sí, tan simple. Acá lo explicó. Porque ¿de dónde derivan las ansiedades del hombre? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿En qué carro me voy a montar? ¿En qué me voy a transportar? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? ¿Qué voy a hacer en un mes? Yo sé que más de uno en este momento está pensando, ¿qué pinta me iría a poner el día 24 de diciembre o el 31 de diciembre? ¿Sí? Yo no digo que esté mal planificar, porque Dios es un Dios de orden. Pero yo no puedo vivir angustiado por lo que no ha sido. Y eso es lo que enseña Jesús. Hay personas que no planifican, sino que viven las cosas antes de que ocurran. Y eso no está bien. Eso es falta de fe. Luego dice acá, vean el remedio, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este remedio es maravilloso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Primero, viviendo una vida de obediencia. ¿Obediencia a quién? A su palabra. Así busco el reino de Dios. ¿Y qué me dice Él? Buscadme y viviréis. Búscale. ¿Cómo busco yo a Dios? En oración. ¿Cómo busco yo a Dios? En alabanza. ¿Cómo busco yo a Dios? Predicando su palabra. ¿Cómo busco yo a Dios? Orando, intercediendo los unos por los otros, amando a mis hermanos, amando al prójimo. ¿Qué dice Él? Amando al enemigo, claro. Nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Eso es un mandamiento. Así buscamos el reino de Dios y su justicia. Compartiendo lo que Él nos da, congregándonos como estamos acá. Así buscamos el reino de Dios, desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero dice eso, Él no dice busca primero los reales, no. ¿Qué dice Él? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vean la promesa que está con eso, porque hay una promesa. Porque, dice acá, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo lo que usted busca, por lo que se desespera y deja de un lado, cuando usted lo busca el primero, Él se las da. Porque para Dios eso no es lo importante. Fíjense cómo lo llama. Él le dará estas añadiduras. ¿Por qué? Porque eso no es lo que edifica. Eso son añadiduras. La comida, la bebida, la ropa, la casa, el carro, todos son añadiduras. ¿Y por qué son añadiduras? Porque son materiales, se corrompen, se dañan, son perecederas, se acaban. En cambio, el reino de Dios y su justicia es eterno. Eso es eterno. Lo empezamos a vivir acá y vamos a terminar de vivirlo cuando estemos frente a frente con Él. Amén. Pero eso es lo que hay que buscar primero. Ese es el remedio contra la ansiedad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Tiene dificultades? Póngase de rodillas en la mañana, temprano cuando se levante, y clame a Dios
en acción de gracias, agradeciendo por lo que tiene y clamando por la necesidad que tiene. Y Él le va a escuchar. Tengo muchos testimonios de mi vida, cómo esto ha sido así. No ha sido en mi fuerza. En mi fuerza yo he sido un total fracaso. En mi fuerza he sido un fracaso como proveedor, en mi fuerza he sido un fracaso como esposo, en mi fuerza he sido un fracaso como padre, como hijo. En mi fuerza he sido un total fracaso. Solo cuando le he entregado todas esas cargas a Dios es que Él ha podido florecer. Todavía tengo a ese hombre griego rebuznando ahí dentro de mí y dando patadas y buscando ver cómo sale de ahí. Pero ahí está la lucha con el Señor. El Señor me apoya en la lucha. Y eso hace con cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Lo que dice Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, cuando digo todo, es absolutamente todo lo demás será añadido. Todo. No se esfuerce. No busque por su fuerza lo que solamente el Señor le puede entregar. No se ponga ansioso por las cosas que no han ocurrido todavía. Confíe en que el Señor va a obrar conforme a lo que es mejor para cada uno de nosotros. Confiemos en eso. Y eso va a abrir grandes puertas. Entonces tenemos el diagnóstico. La ansiedad no es más que falta de fe. Y la falta de fe se cura ¿cómo? Buscando el reino de Dios y su justicia, aprendiendo cada día más de Él. Luego dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Es que es absurdo. No me puedo afanar por algo que no ha ocurrido. Yo no lo voy a controlar. Nosotros ahorita los venezolanos, particularmente hablo de mi gente, viven ansiosos porque no, que los gringos van a invadir. Hermano, eso no ha ocurrido. Y si está en la voluntad de Dios va a ocurrir. Y usted no va, ¿qué va a hacer usted? ¿Se le va para el frente al portaaviones para que no entre? No, eso no lo va a hacer usted. Eso no puede hacerlo. La voluntad no es eso está en la voluntad de Dios. Lo que va a pasar, eso va a ser lo mejor en la voluntad de Dios. Amén. Ese es el pensamiento de todo cristiano. Por eso dice acá, no os afanéis, o sea, no te alteres, no te pongas ansioso por el día de mañana. Dice acá, porque el día de mañana traerá su afán. Otra versión dice, porque basta de darle a cada día su propio mal. O sea, cada día ya trae sus propios problemas como para que te preocupes del que viene. ni por lo que ha visto. No, es que ni así. Es que todos los días tienen sus propias dificultades. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ese día tiene sus propias dificultades. Y hay que lidiar con ellas. Entonces te vas a también a poner a lidiar con dificultades de cosas que no han ocurrido. Es absurdo. O de los demás. Tampoco. Menos todavía. O sea, ocúpate del día que estás viviendo, porque cada día tiene su propio afán. O sea, cada día tiene sus propias cosas que hacer. Y no sabemos si ese día que estamos viviendo es el último que nos toca vivir en la tierra. No lo sabemos. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar de mañana? Ponte. Me angustio porque mañana tengo que pagar la arriendo, pero resulta que esta noche esta persona le da un infarto. Sí, sí, o sea, pero es que lo que hermano, yo no le estoy hablando de mentira, es que nosotros no tenemos comprada la vida. ¿Qué pasa? ¿Ah? Es tanta la angustia en la persona. Hay personas que somatizan la angustia, se enferman y les da algo. Y ya no hay que pagar, no, ya no paga la renta, ¿para qué va a pagar la renta? Ya no. La de la paz del sepulcro, esa es la que tiene que, y ya no lo paga él, lo pagarán otros. Por eso es que Jesús nos enseña que nosotros debemos vivir cada día. Esto es lo que enseña esto. Cada día debemos vivirlo como si no se lo hicimos en nuestra vida. O sea, cada día vivirlo plenamente, porque no sabemos qué es lo que tenemos en el pero no lo sabemos. Nosotros no tenemos la facultad de saber, eso lo sabe Dios. Que Dios nos guarde, nos cuide, nos libre, nos haga llegar a viejitos a todos. Amén. ¿Sí? Pero eso es solo voluntad del Señor. Sí, esa es la voluntad del Señor. Viejitos y sanos. Y sano, claro. Pero eso solo lo sabe el Señor. Lo que sí no podemos hacer es angustiarnos por eso.
Vean, yo he visto gente tan ansiosa por el futuro que llegan y no tienen 30 años, no tienen 40 años, y los he conocido. Me ha tocado hablar con esas personas. No tienen 40 años, ya tienen redactado testamento, ya tienen redactado dónde se van a morir, a dónde nos van a llevar. O sea, hermano, ¿qué es eso? ¿Dónde está tu fe? Sí, está bien, ¿por qué nos va a llegar todo? Bueno, pero tú no estás llamando de una vez. No, eso no es lo que nos manda Él. Sí, sabemos que en cualquier momento nos toma, pero la gracia y la misericordia es el donde levantan todos los días. Y cuando vivimos con fe, pues Él decide, y es el que tiene contado nuestro tiempo. No nos angustiemos por eso. Está en el manual de convivencia. Ahí está la solución. No nos angustiemos por eso. ¿Qué sí debemos hacer? Como no sabemos el tiempo que nos toca, todos los días buscar ese reino de Dios y su justicia, para que el día que nos llamen, alabado sea Señor. Amén. Pablo por eso decía, o sea, él decía que a él le gustaría irse con Dios, para él era bueno irse con Dios, porque iba a estar en su presencia, pero también era bueno estar acá con los hermanos, porque iba a predicarle su palabra. O sea cual sea la situación, nosotros estamos a cuentas y en paz con el Señor. Amén. Y eso es lo que debemos vivir todos los días. Dice, bástale a cada día su propio mal. Así cierra Jesús esa enseñanza. Bástele a cada día su propio mal. Que les dije, todos los días tienen su propio lista de problemas que hay que atender. Y a veces no es que son problemas que vienen de atrás, no, son cosas que son día a día, que nos toca resolver con la ayuda de Dios, pero nos toca resolver ese día. Si ya tenemos una batalla diaria, es que nosotros como cristianos tenemos una lucha diaria, es una lucha espiritual de la que hablaba Pablo, que es nuestro cuerpo contra el espíritu. Esa lucha es diaria. ¿Usted no cree que esa lucha ya es suficiente vivirla día a día como también está trasladándola al futuro? Y esa lucha es diaria. Quizás nosotros no tenemos la lucha de ir a cazar la comida que nos vamos a comer, ni de estar buscando agua en el pozo, nosotros no tenemos esa lucha, pero tenemos otras luchas también. Tenemos nuestros hijos, tenemos cosas que atender, tenemos las cosas de Dios que atender en la tierra, nuestros empleos, o sea, son muchas las cosas que tenemos que atender todos los días. ¿Para qué llenarnos de más angustia con lo que todavía no ha ocurrido? Hagamos el mejor remedio para el ansioso. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás lo va a añadir el Señor. Nos va a proveer. ¿Nos va a proveer de qué? De plata, no solo de eso. Nos va a proveer de alimentos, nos va a proveer de techo, nos va a proveer en toda nuestra necesidad. En nuestra salud, incluso en nuestra falta de fe, porque hasta en eso nos provee el Señor. Lo he visto y doy testimonio de eso, que hasta en mi falta de fe me ha proveído el Señor. Amén. ¿Con qué me provee? Con fe. Cree que yo te digo. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que esta palabra que nos ha traído este día nos ayude un poquito, sobre todo en aquellos días en que tenemos aquella angustia, aquella necesidad de resolver todo. ¿Sí? Que el Señor nos guarde de todo mal. Bendiciones para todos.